¿Y cómo puedes ingresar a esta comunidad que se conoce como TCC? A ver, la comunidad se ingresa habitualmente por algún tipo de invitación o por algún tipo de cercanía en cuanto a otras personas están en distintos lugares. Funciona de forma de captación a través de juegos online, a través de redes sociales y mayormente cuando buscan seguir el hilo hay alguien que ingresó y que quizá ingresó un amigo, un compañero, un vecino, pero no conoce el eslabón anterior. No es una cadena de conocidos dentro de esos canales de comunicación, sino que tiene que ver por ciertas afinidades. Si se quiere, es como si fuera un catálogo de violencia en donde con ciertos juegos ya hay un perfil. Mirá. De ese perfil se divide en salas. Y en esas salas vos podés encontrar adolescentes que, por ejemplo, se fanatizan con ver accidentes de tránsito reales donde las personas terminan mutiladas o muertas. Claro. Y esos van para un canal. Y por el otro lado tenés el resto de los canales que van para la violencia. Estos son los niveles de ascenso en esta escala. El primer caso es un consumidor pasivo. Estos que ven documentales, escuchan podcasts, ven videos reales de crímenes y por una cuestión de curiosidad, de interés, una vez que entró a este mundo empieza a analizarlos y a investigarlos. Cuando los empieza a analizar y investigar, ese nivel empieza a subir y se convierte en una cuestión de fanatismo, de culto. Fanatismo como desviación moral de lo que está viendo. Ese ya es un segundo nivel y acá es donde empiezan a prestarle atención porque es donde los especialistas dicen el segundo nivel ya deja algún tipo de marca. Si usted está atento en su casa y observa a los adolescentes y a los chicos, va a ver cierta clase de dibujos, cierta clase de objetos, de fondos de pantalla en el celular, de juegos a los que siempre interactúa o está. Y a partir de ahí ya es una alarma y es una señal para poder darse cuenta que quizás estén ascendiendo a un tercer nivel, donde en esos espacios, en plataformas, en juegos y hasta en redes de comunicación como Telegram a veces más utilizado por una cuestión de borrado de datos, empiezan a crear ese culto y a fanatizarse con quienes piensan y disfrutan de lo mismo. Ahí vamos a continuar con los niveles, pero ojo que esta comunidad TCC, True Crime Community, ya medios internacionales, por un caso que vamos a repasar en las próximas horas, hablan de México y de la Argentina. Chino, ¿se acuerdan? En San Cristóbal, provincia de Santa Fe, también era integrante de esta comunidad. Un caso en la provincia de Córdoba que vamos a ampliar en los próximos minutos nos lleva también a un alumno de 13 años de esta comunidad. Por eso, leamos esto, profundicemos esto, pero ojo, que no está muy lejano en la Argentina, Leo. No está lejano y ataca y derriba cualquier tipo de supuesto en cuanto al análisis criminal, porque vos acabás de dar la edad, Rubén, 13 años. Es la edad de acceso a las redes sociales y es la edad donde no están en ningún tipo de reglamentación de ley para que vos puedas perseguirlo. El caso de Gino en San Cristóbal, lo acabas de nombrar, lleva a otro punto. Gino no está detenido, es inimputable. Sí está detenido otro joven que sabía todo, acusado de ser el cómplice. Hace pocos días, en el lugar donde está privado de la libertad, fue golpeado. Otro ejemplo de la violencia en ese contexto donde se supone que el Estado los encerraba para protegerlos y por eso sus abogados ahora están pidiendo que vaya a su casa, que le den una libertad porque lo atacaron muy fuerte y muy feo por todo lo que ocurrió. En relación a los adolescentes que se suman a esta comunidad, mirá, más información. El perfil de los jóvenes que son captados por True Crime Community. Adolescentes y jóvenes entre 13 y 20 años. Y este es un informe hecho por especialistas. Con esta información lo vamos a sumar a Luca Raspal, médico psiquiatra, que realizó mucha información al respecto, por ejemplo, hacia el aislamiento social y dificultades de integración. Doctor, van apareciendo diferentes datos, pero sobre esta comunidad, sobre alumnos, sobre adolescentes vinculados, ¿cuál es su primera reflexión? Bueno, la primera reflexión es que esto no solo que no está lejos, ya está acá. Y esto no lo digo con ambición de sembrar terror, todo lo contrario, sino ver qué es lo que hacemos con el terror que ya está sembrado. Yo vivo en la ciudad de Rosario, Rosario está muy cerquita de San Cristóbal,
Esto golpeó mucho a toda la provincia, pero tuvimos después de eso una ola de situaciones en las que chicos y chicas escribieron, a veces a modo de chiste, vaya a saber, con todo un signo de pregunta, en las paredes del colegio, en las puertas de los baños, o notas, va a haber un tiroteo, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces, esto ya está acá, y eso, como primera reflexión, nos tiene que invitar a pensar a todos. No es un tema de las escuelas, no es un problema de las escuelas, es un problema de toda la comunidad. Y que puede arrancar en casa. ¿Puede describir lo que usted realizó en este trabajo, doctor? El perfil de los jóvenes captados para que se suma ahora a estas comunidades glorifican a las masacres escolares, a los crímenes. Sus ídolos para estos jóvenes son los tiradores del mundo. Usted realizó un trabajo con el perfil, que lo puede definir ¿cómo, doctor, de estos jóvenes? Mira, ustedes hacían una introducción que la verdad estaba muy bien y muy completa para entender cómo funcionan estas comunidades, para traducirlo de la forma más sencilla en criollo. Son comunidades que ocurren en algunas plataformas de internet, no siempre o generalmente no en las redes sociales más conocidas, Instagram, TikTok, Snapchat, sino que van en otras como Discord o Telegram, que la mayoría de las personas adultas que están escuchando no conocen, pero tus hijos sí. Claro. Entonces nosotros tenemos que empezar a estar un poco más cerca de aquello que ocurre en los entornos digitales, porque los cuidamos muy bien en los entornos físicos, de hecho creo que sobreprotegemos, pero los descuidamos por completo en esos entornos, en los que estas personas, digo, que funcionan exactamente con un modelo sectario, van a ir captando adolescentes con un perfil de vulnerabilidad. Y acá respondo en concreto tu pregunta. Bien. Son personas, estos adolescentes, quizás más inestables emocionalmente, con menos acompañamiento, con menos guía, con menos claridad en una época de la vida, digo, la adolescencia, en la que todo está en obra, todo está en construcción. Sí. De repente suelen ser adolescentes que pasan mucho tiempo con sus teléfonos o jugando en consolas de juegos que suelen ser violentos, cambian los intereses, cambian las personas con las que se rodean y empiezan a estar bastante fanatizados, podríamos decir, o como sobreimplicados en comunidades que nos tienen escondidas, pero que son comunidades en las que se construyen los victimarios. Esas comunidades construyen matadores. Y sobre esta comunidad en particular, ¿qué más nos puede decir, doctor? Mira, en la comunidad, a partir de lo que pasó en San Cristóbal, que no es un hecho aislado, hay 7 causas que se están investigando que tienen un trasfondo similar. Cuando se va captando a una persona en situación de vulnerabilidad, insisto en el mecanismo de la secta porque es algo que cualquier persona se puede graficar mejor, te empiezan a dar un sentido de pertenencia, un lugar, un rol y una relevancia. Finalmente, lo que busca un adolescente muchísimas veces es saber quién es y es ser alguien. Lucas, y ese alguien lo pongo entre comillas, ¿no? En relación a esto, me parece que entonces el afuera de las redes, porque es muy difícil evidentemente saber qué es lo que está pasando ahí adentro, si es un terreno completamente desconocido para el adulto, pero el afuera puede dar algún indicio de quién se está metiendo ahí, porque evidentemente, por lo que nos estás contando, buscan una pertenencia o una valoración que no tienen afuera. Es decir, que el afuera puede dar algún indicio de lo que pasa. Sí, puede dar algún indicio. Lo cierto es que la adolescencia, como decía hace un ratito, es un periodo bastante complejo en el que los adolescentes suelen estar bastante blindados a los ojos de mamá, de papá o las personas adultas que cuidan. Sin embargo, cuando hay alguna forma de conversación, a veces monosílabo, pero hay una presencia atenta, cercana, sensible y amorosa por parte de madres y padres, siempre van a poder contener ese momento de duda, de incertidumbre, de dolor, de angustia, de preocupación que está atravesando ese hijo cuando se mete en estos quilombos, déjeme decirlo así. Sí. De la misma manera que ocurre en otro plano con algo que está muy presente en nuestra comunidad, como son las apuestas en línea, cuando empiezan a generar deudas que ya no pueden no pagar, que ya no pueden y los empiecen a perseguir. Entonces ahí, si hay un adulto, van a convocarlo a pesar de que lo van a cagar a pedo. Esto ya lo sabemos, no importa, pero saben que pueden igual.
Acá lo que necesitan los adolescentes, dado que nosotros, lo digo como papá de 3, no podemos controlar todo, no existe la pretensión de control si revisan la mochila, si los chicos entran sin mochila a la escuela, si ponemos cámara, policía, detector de metales. No digo con esto que no haya que hacer alguna de estas medidas, no lo sé. Lo que digo es que con eso nunca va a alcanzar. Lo que siempre va a ser necesario es la presencia de las personas que cuidan. Por eso digo, esto no es solo de las escuelas. Claro. Las escuelas tienen algo para hacer, pero también las familias tenemos que estar más presentes, que es lo que nos está costando desde hace bastante tiempo. Hay muy poca información, doctor. Hay muy poca información sobre esto. Porque es verdad, nos quedamos con la mochila transparente, que está bien, nos quedamos con la custodia. Así arrancamos de una hoy. Escuelas bajo custodia, computadoras al descubierto. Discord, lo que sea, todo al descubierto, pero con muy poca información, no para los menores, que se las saben todas en eso, sino para los adultos, doctor. Sí, mira, es cierto que hay poca información, pero yo en esto quiero también trasladarlo de otra manera, ¿no? A ver. Cuando la información está servida sobre la mesa, yo desde hace muchos años que vengo trabajando el tema de educación digital, cuando todo está expuesto y la evidencia científica es absolutamente concluyente respecto de cómo deben ser los ambientes en los que se desarrollan los chicos, y acá vuelvo, incluso los entornos digitales, no sucede siempre que con esa información madres, padres, personas que cuidan, escuelas, instituciones, clubes, organizaciones, nos hacemos cargo, Digo, si el punto es volcar información, pongamos todo sobre la mesa. Claro. Esa información nunca va a ser suficiente para garantizar que todo vaya a estar resuelto. Lo único que podemos pretender es garantizar procesos y seriedad en la forma en la que enfocamos las cosas, pero después toca hacerse cargo. Ahora, doctor, después toca hacerse cargo. Total. Una pregunta, porque como padres, ¿no? Sabemos que mucho de todo esto tiene que ver con lo que les circula, los círculos en los que ellos se mueven por internet, ¿no? Nuestros hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para controlar eso sin también que ellos sientan que nosotros invadimos su privacidad? Porque eso es lo que también reclaman. Este es mi espacio, no te metas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para poder controlar eso sin que ocurra este roce, ¿no? Mirá, la pregunta es hermosa porque es difícil, o quizás incluso sea imposible. ¿Cómo se hace? No tengo yo a ciencia cierta cómo se hace. De lo que sí estoy seguro es que cuando vos como papá o mamá, sobre todo cuando son chicos, en la adolescencia la cosa se va haciendo un poco más difícil. Vos olfateás, ¿no? Con ese sentido, esa intuición de que hay algo que está pasando. Vos no solamente que tenés pleno derecho a preguntar e incluso a revisar con la presencia de tu hijo o de tu hija qué es lo que está pasando en ese entorno en el que crece. Digo, pasan en promedio en Argentina entre 6 y 7 horas conectados a internet los adolescentes, sino que tenés el deber de hacerlo. Insisto, no solo tenés el derecho de hacerlo, tenés el deber, porque el deber nuestro es cuidar. Sí, ahí se van a generar roces. Sí, siempre existieron roces cuando a nosotros nos toca poner límites. No nos podemos correr de ese lugar, porque si no empezamos a descuidar, y ya vemos que estos descuidos a veces terminan muy mal. Entonces nos toca eso, nos tocará también construir confianza. Sí, por supuesto, yo no digo que vos vayas corriendo ahora a mirarle el teléfono a tu hijo o a tu hija. Digo que si hay suficiente material como para que tu preocupación se encienda, se haga más grande, vos hayas notado algún cambio reciente, abrupto, drástico, cambio en las sensibilidades, en las formas, en las maneras de vestirse, estas formas fanáticas de prenderse a algo, de cambiar las personas con las que antes se rodeaba. Bueno, creo yo que ahí tenés que tomar ese toro por las astas y ver hasta dónde podés llegar a preguntar y a interiorizar.